conocer nuestros datos, ¿sí? Después de representar nuestros datos, después de visualizar nuestros datos, ahora vamos a tratar de medir nuestros datos. Ahora vamos a tratar de medirlos los datos. Y vamos a hablar de algunas medidas de resumen estadístico. Y hablar de medidas de resumen estadístico, ¿sí? Es hablar de muchas medidas que hay. Sí, muchas medidas que hay. Entonces, lo más simple que vamos a hacer ahora es solamente expresar de algunas medidas un poquito más usuables en los análisis, dejando claro que hay muchas más, ¿no? Y que son utilizados en uno o dos tests que tengas que hacer más adelante. Pero en la mayoría de tests o pruebas son las que vamos a ver y los vamos, por lo menos, a tratar algo, ¿no? Muy bien, teniendo en cuenta ese detalle, entonces vamos a ver algunas de las medidas que tenemos nosotros. Un grupo de ellas se llaman medidas de posición o medidas de tendencia central. Ese es un primer grupo. Un segundo grupo son las llamadas medidas de dispersión o de variabilidad, ¿sí? Un tercer grupo o cuarto grupo, a veces le llaman, pero ese ya es un tercer grupo, ¿sí? Se le llama a las asimetrías y a las kurtosis o apuntamientos, ¿ya? A veces lo hablan en un tercer grupo porque las dos son medidas de forma y otros lo hacen separado como si fuera un grupo primero y un grupo segundo, y eso es lo mismo, ¿ya? Muy bien. Entonces, son las medidas que lo vamos a tocar, por lo menos lo vamos a conocer, sí que es importante, pero que muchas de ellas que estamos mirándolo como títulos y que son muchas las medidas dentro de cada grupo, tienen un fin, tienen llamémosles un motivo o característica de qué es lo que hacen. En muchos celulares ahora, sí, todas estas medidas se sacan rapidísimo en los celulares nada más. En los programitas o software que se utiliza, de los más básicos y comunes, todas estas medidas se sacan rapidísimo, ¿sí? Y utilizan llamémosles, utilizan el método más, llamémosles, sencillo y exacto posible, ¿ya? ¿A qué me refiero esto? Me refiero a que los datos le hacen su procedimiento directo, ni bien tú lo recoges y lo puedes calcular. Eso es lo que hacen la mayoría de pruebas o paquetes o software o programitas que se utilizan para resultado de datos. Nosotros vamos acá a conocerlos un poquito, vamos a ver su estructura, llamémosles funcional o simbologías que utilizan para conocerlos, ¿sí? Y después para ver cómo es mecánicamente su trabajo, ¿ya? En el mejor posible, cuando ya se maneje eso, cualquier programita es bienvenido y deben aprovecharlo en lo que se pueda, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro. Muy bien, entonces bajo esos principios, de todas maneras, me compete decir a mí y conocerlo algunas de estas medidas para que ustedes más o menos tengan la noción, ¿ya? Muy bien, vamos a ir mencionando entonces qué medidas nos referimos. Por ejemplo, en las medidas de posición o de tendencia central, vamos a ver de alguna manera cómo es la media aritmética, cómo es la mediana, que lo han mencionado por ahí ya, cómo son los cuartiles, que también lo han mencionado por ahí, qué son los deciles, qué son los percentiles, ¿no es cierto? Y la moda, ¿que hay más? Sí, hay más. Por ejemplo, por ahí le daba a un grupo que nos enseñe
y no recuerde algunas cosas más, ¿sí? Que nos recuerde algunas cosas más, ¿ya? Entonces, como verán, hay más, sí hay más, ¿ya? Esa es la idea. En el otro grupo, en las medidas de dispersión o de variabilidad, sí, vamos a trabajar, sí. Perdón, un ratito me están haciendo una consulta, sí. Dime. Aló, señor Walter, buenos días. Habla. Para que firme unos papeles que le trajeron de la universidad y también para recoger unos papeles de que ayer han dejado para que los firme, me dijo la señorita. Envíalo porque estoy trabajando, ¿sí? O si no, que vengan más tarde, estoy en clases, ¿ya? Después de las 11, después de las 11 tiene que ser, ¿ya? Ya, ahorita lo envío para allá. Muy bien, entonces, cuando hablamos de cuartiles, deciles y percentiles, que por ahí lo mencionaron sus compañeros, esos son los llamados cuantiles, le llaman, ¿no es cierto? Los llamados cuantiles, ¿ya? Pero esos están dentro de las medidas de posición o de tendencia central. En el otro grupo, ¿sí? En el otro grupo, que en la medida de dispersión o de variabilidad, tenemos una que ya lo conocemos, el rango recorrido, ¿se acuerdan que hablábamos para la elaboración de tablas? ¿Sí? ¿Sí? Y tenemos la varianza, ¿sí? Tenemos, ¿qué más? La desviación estándar. ¿Y qué tenemos más? Tenemos el coeficiente de variación. Ya. Niña, las cocinas las has apagado. Muy bien. Estas son las medidas de dispersión o de variabilidad que lo vamos a conocer por lo menos, ¿sí? Lo vamos a mencionar y eso va a permitir que no sean las únicas. Vuelvo a repetir, ¿sí? Hay muchas medidas más, pero la que mayormente utilizamos para las pruebas más comunes y cotidianas que se hace son estas que las estoy mencionando, ¿ya? Hay otras que solamente necesitan algunas pruebas específicas y algunos análisis específicos que se quieran hacer. Pero las que mayormente se utilizan en la mayoría de pruebas son estas que estoy mencionando. Muy bien, y dentro ya de las asimetrías o los apuntamientos o kurtosis que se le llama, a eso se les conoce ya solamente como coeficientes, ¿no es cierto? Como coeficientes. Estos coeficientes no es más que unos valores que nos van a permitir darnos esos valores y decirnos cómo es la forma de ese conjunto de datos que tú quieres analizar. Entonces son coeficientes, son valores donde de acuerdo al coeficiente, de acuerdo al valor, te van a decir, este es de esta forma. Este grupo de datos que estás analizando tiene esta forma y tiene esta característica. Y a eso se le conoce como asimetrías o como kurtosis o apuntamiento. Entonces, en cada una de estas áreas vamos a saber cómo son los análisis, ¿ya? Repitiendo y por última vez, que lo estoy haciendo de manera muy didáctica, ¿sí? Es que todas estas medidas ahora ya se sacan, como le llaman por ahí, de un solo clic, ¿no? De un solo clic. Y si quisiéramos saber quién lo hace rapidísimo, uno de ellos son las calculadoras. Pero uno con más visualización que otros, de rápido está hablando nada más, ¿sí? Por ejemplo, el Excel, ¿no es cierto? El Excel te saca todas estas medidas que estamos viendo ahorita. Entonces, de un solo clic, no me gustaría, pues, como se le llama, enseñarles mejor eso, ya se terminó la unidad y ya debemos pasar a evaluar, ¿no? Pero vamos a enseñarles unita por unita solamente para que se vea algo de estructura, algo de conocimiento, algo de simbología, algo de algunas situaciones que hay que tener en cuenta y bueno,
y eso, ¿no? Entonces preferimos entonces demorarnos un poquito más, pero que quede la idea más acentuada. Muy bien, entonces vamos a trabajar en ese sentido, primero con este primer grupo de medidas de posición o tendencia central, pasaremos al siguiente grupo, medidas de dispersión o de variabilidad, y al final terminaremos con el tercer grupo, medidas de simetrías o de apuntamiento o kurtosis, ¿sí? Que conste de que algunos de estos, llamémosles medidas que estoy hablando, lo tienen algunos grupos que nos van a apoyar, que en su momento ya van a trabajar, ¿sí? ¿Y eso qué significa? De que tienen que ponerle bastante atención porque esos contenidos van a quedar así para que ustedes los sigan aplicando. Entonces es necesario de que también le pongamos atención a los temas que nos están o nos van a socializar sus compañeros, ¿sí? Vamos a hablar, no de rápido, pero sí vamos a hablar diciendo qué tipo de medidas son estas, ¿no es cierto? Y que hemos puesto ahí, hemos dicho, dice, estas medidas se caracterizan porque tratan de representar a un conjunto de datos en una posición central. No he dicho nada, sino que todas estas medidas tratan de ser representantes de un conjunto de datos, ¿sí? Es como cuando ustedes tienen en su sección, en su grupo, en su asignatura, un delegado. ¿Qué es el delegado? El representante de los estudiantes para esa asignatura o para esa sección, qué sé yo, ¿no? O para esa aula. Igualitos son estas medidas. Entonces, esas medidas representan a ese conjunto de datos. ¿Y con qué características? ¿Con qué características sale seleccionado esa medida? Porque se ubican al centro de todos los datos. Esa es la idea, ¿ya? Muy bien, para que se entienda. Una de las primeras medidas y de mayor uso, vuelvo a repetir, es la media aritmética. Y la media aritmética es muy utilizada sin que nadie te haya dicho qué es la media aritmética, ¿sí? Y que es más, es calculada sin que haya ese término de que no me enseñaron o sí me enseñaron. Hasta un niño sabe hacer media aritmética sin decir estoy haciendo la media aritmética, ¿sí? Si a un niño, ¿sí?, tú le dejas su propina, como lo hacía yo, ¿sí?, y le digo, mira, de este grupo de soles que te estoy dejando, la mitad va para tu hermana, ¿sí? Y entonces ese niño sabe cuál es la mitad que le corresponde a él y qué ha hecho ahí, y la mitad que le corresponde a su hermana y qué ha hecho ahí, la media aritmética, como la ven. Entonces, los niños, sin que sepan qué es media aritmética ni tanta cosa, ellos saben aplicarlo y todos lo sabemos aplicar, ¿ya? Entonces, pero nosotros le estamos dando un enfoque, llamémosles, de conocimiento teórico científico, ¿sí? Y esa es la idea y eso es lo que queremos dejar en cada medida, ¿ya? Para que no se vea como aburrimiento, sino como algunas características que se debe conocer como conocimiento, ¿sí? Entonces, he puesto que la media aritmética, por ejemplo, estamos hablando del primer grupo, no se vayan a olvidar, estamos en el primer grupo de las medidas de posición o de tendencia central, ¿no? En este primer grupo, sí, estoy con un problema de... Está bien pesada, no sé qué tiene esta máquina hoy día, si no quiere trabajar. ¡Wow! Miren cómo se pone el puntero, ¿sí? No responde el puntero. Muy bien. Sí, no responde el puntero, sí. Muy bien, entonces he puesto, es el estadígrafo de posición más importante, ¿sí? Se le denomina simplemente media. Fíjense lo que he dicho. Esta medida es un estadígrafo ya lo hemos visto ya que es una medida, ¿no? Más importante de este grupo, ¿ya? En este grupo, el que más
es importante la media aritmética. Pero no porque sea el especial, sino es por su uso, ¿no? Dice, se le denomina simplemente media y comúnmente se lo conoce como promedio. La media aritmética se define y se calcula dividiendo la suma de los valores de la variable entre el número de observaciones o valores. Bien sencillo, así como se expresa, se calcula, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que la media aritmética se define así, le he puesto acá media porque simplemente se llama media. Se calcula, dice, y se define dividiendo. ¿Qué divides? La suma de los valores de la variable y el número de observaciones o valores. O sea, lo estoy expresando igualito como si fuera la definición, ¿cierto? ¿Qué más he puesto? Sus notaciones. Cuando yo trabajo datos, siempre simbolizo a mis datos con variables. Si yo lo simbolizo con una variable X que puede ser, llamémosle relativa, una variable cualquiera, mejor dicho. Entonces, ¿cómo debo simbolizar a la media aritmética? Generalmente lo simbolizamos por un X raya, ¿sí? O por, comúnmente que lo hacíamos antes, una M y entre paréntesis X para decir media de los valores de la variable X, ¿no es cierto? Comúnmente, pues, X raya ya es media aritmética. Y la última, esta que estamos mostrándola casi, esta es la media de los valores de X, pero esta es una notación poblacional, ¿ya? Cuando trabaja en poblaciones se trabaja con esta letra griega que se llama mu, o mu. Entonces, esta letra griega mu, que parece una U, ¿sí?, indica que es la media poblacional. Las otras modalidades que tú pongas son para medias muestrales, ¿no? Poblacionales solamente la única es la mu. Análogamente, dependiendo entonces de tu variable, tú puedes simbolizar a tu promedio o a tu media aritmética, ¿no es cierto? Si fuera, por ejemplo, Y, ¿cómo sería? Igualito, Y raya, o la media de los valores de Y, o mu de Y, pero para indicar la media de los valores de Y, pero en una población, ¿no es cierto? Sucesivamente, así se puede hacer dependiendo de tu variable que definas a tus datos. ¿Cómo calculamos la media aritmética? Ya por definición ya lo sabemos, ¿sí? ¿Sí? Por definición, no es más que la suma de los valores de la variable entre el número de observación. Cuando entramos a esta parte ya del cálculo, ¿sí?, hay que diferenciar dos situaciones, ¿ya? La primera situación que hacen los programitas, los software, y que es la más exacta a veces, ¿sí?, resulta la más exacta. Pero no significa de que el resto que sea no exacto. Lo que pasa es de que a veces por su modalidad de presentación y su ajuste, hay unos ligeros sesgos que no son, llamémosles, diferenciables, pero que sí hay que tenerles en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú calculas cualquier medida, ahora lo vamos a tener en cuenta en dos pasajes, en dos situaciones, mejor dicho. Primero, cuando los datos que tú tienes son los datos que tú has recogido, son los datos que tú has recolectado, son los datos que tú has limpiado, ya son los datos que tú lo has verificado y ya están aptos para su análisis. Esos datos le vamos a llamar datos no agrupados o datos originales, ¿correcto? En esa definición de media aritmética, los datos originales es lo que estamos definiendo como se calcula la media aritmética, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos dicho ahí? La media para datos no agrupados o originales, lo repetimos nuevamente, ¿no?, es el cociente de la suma de los valores de la variable, y le pongo X u Y en este caso, ¿no es cierto?, dividido entre el número de observaciones o valores. Si es una muestra, N minúscula, ¿sí?, no te vas a olvidar, y si es una población, entre N mayúscula, ¿sí? Y aquí todavía le pongo, ¿no?, donde N minúscula es el número de datos o observaciones de una muestra. Y sin embargo, N mayúscula le pongo es el número de datos de una población, ¿ya? Entonces lo estoy colocando, como dicen, de manera sencilla y con un lenguaje que tú lo puedas nuevamente repasar, ¿sí?
Muy bien. Simbólicamente, lo que acabo de decir, ¿cómo se expresa? Pues para una muestra se expresará media de los valores de X o X raya, y es igual a la sumatoria en el numerador, ¿sí? Desde el primer valor, que es 1, hasta un valor de n datos de la muestra, por o de la suma de los valores de cada una de las variables, ¿sí? De cada una de las variables. Entonces, sobre n, porque es una muestra de n minúscula. Pero si fuera una población, algo parecido, pero ya la simbología cambia un poquito, ¿no es cierto? ¿En qué cambia? Por ejemplo, que la media ahora, ustedes lo ven, ya es una media poblacional, mu, no te vayas a olvidar, para poblaciones, ¿sí? El numerador casi como que se ve igualito, pero el denominador es una n poblacional. Entonces empieza a conocer tú este tipo de simbologías porque en análisis posteriores, tú cuando leas papers y veas que han puesto X raya o media de X, esa es la muestra. Si han puesto mu de X, han trabajado con toda la población. Y esa es la diferencia que tienes que darle. ¿Ya? No es que te enseñan en cómputo, así se saca y los profesores que te enseñan esto más lo que pierden tiempo. No. Lo que pasa es que ellos no saben analizar. Ellos saben cliquear y encontrar, ¿no? Que es otra manera. Muy bien. Y esa es la idea, ¿no? Entonces, nosotros más lo que estamos dejando es para que tú ya empieces a hacer análisis de datos en función de tus medidas, pero también pues puedas identificar qué hacen los que ya publican, ¿no es cierto? Con sus simbologías, tú puedes identificar si trabajaron con toda la muestra o trabajaron con solamente con toda la población. Muy bien, entonces repitiendo, porque lo vamos a leer a cada rato y no quiero que se esté confundiendo. Cuando hagamos la lectura de una medida, lo vamos a leer en dos, o lo vamos a tratar de entender en dos situaciones. Primero, cuando los datos son recogidos nada más, ya lo tienes recolectado, ya tienes tu base de datos que se le llama, ya lo has verificado, lo has limpiado, ya están listos para hacer uso de ese análisis. Es decir, esos datos solamente han sido recolectados o le vamos a llamar datos no agrupados o datos originales. Pero va a haber un segundo momento también en muchos de ellos, ¿sí? Donde esos datos ya no están no agrupados, sino lo hemos puesto bonito en tablas, por ejemplo, en cuadros, ¿no? Entonces ya dejan de estar no agrupados, ahora están ahí agrupaditos, ¿no es cierto? Por un criterio, ¿ya? O también se le llaman datos no agrupados o datos no originales o datos, he puesto acá, sí, vamos a ver, o datos agrupados en tablas de frecuencia, sí le he puesto, ¿no es cierto? Está bien lenta esta máquina, sí, no sé qué le ha pasado. Ya está. Entonces, fíjate, esa segunda situación es cuando tus datos, entonces, repito, ya están agrupados, ¿sí? O sea, le hemos puesto en cuadritos para presentarlo, mejor dicho. Ahí, ¿cómo calculamos las medidas? En este caso, la media aritmética. Entonces, muy pocos software trabajan de ahí, más trabajan de la data, o sea, de la base de datos, ¿sí? Y entonces, ahí hay que darle un poquito de criterio nada más, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya tenemos los datos agrupados en tablas de frecuencia, dice, los datos se pueden presentar, agrupar en tablas sin intervalos, o sea, conforme tú las has encontrado, o en tablas con intervalos, conforme lo hemos visto que lo tenemos que agrupar en intervalos, ¿no es cierto? En ambos casos, se usa la media aritmética ponderada, ¿ya? La media aritmética ponderada. Y lo vamos a entender de la manera más simple en función de esa construcción de las cuadritos o tablas que hemos construido, ¿sí? ¿Qué vemos ahí? Hasta ahí. Vemos, por ejemplo, que la media aritmética ponderada para una muestra, ¿sí? No es más que la misma definición, la suma de los valores de las variables multiplicada por su ponderación o multiplicada por su frecuencia, que puede ser la frecuencia absoluta, yo le he puesto NI, o puede ser F sub I, o puede ser la frecuencia relativa, en este caso H sub I. Entonces empieza a presentarse el H sub I para los análisis, ¿no es cierto? Ustedes decían, ¿y para qué lo ponemos? ¿No? Se pone para los análisis, ¿no es cierto?
Entonces, si es que utilizas las frecuencias absolutas, lo tienes que dividir entre el total de datos que tiene la muestra, porque aquí estamos en una muestra, ya sabes. Pero si utilizas las frecuencias relativas, ya no es necesario dividirlo contra nada. Solamente sumas el producto de los valores de esa variable multiplicada por su frecuencia relativa. ¿Y por qué le hemos quitado el n? Es que el h sub i ya ha estado dividido entre n, ¿no es cierto? Claro. Por eso es que se hace así. Y la sumatoria de estos productos con frecuencia relativa te va a dar la media aritmética ponderada de una muestra, ¿ya? Análogamente es cuando es de una población. ¿Y en qué se diferencia? Nada, que solamente en las simbologías y en las frecuencias absolutas solamente utilizar el total de la población n mayúscula, ¿no? El resto es el mismo mecanismo, solamente para indicar con su simbología que es una frecuencia, perdón, es una media para una población. Muy bien, de esa manera, entonces ya estamos en condiciones de trabajar la media aritmética. ¿Qué más hemos puesto por acá? Una nota que hemos puesto acá. Si tú has hecho tu tabla con intervalos, dice, esa variable que te va a representar para tu cálculo de la media aritmética y sub i va a ser la marca de clase o el punto medio que has considerado en tu cuadro, ¿no es cierto? En tu cuadro. Entonces, la marca de clase, como te dije, sirve para hacer análisis o medidas, en este caso, de esos datos, ¿no? Entonces, estamos dejando esto. Algunas propiedades que cumple la media aritmética, porque es la más importante de este grupo, lo vamos a leer rapidísimo y por ahí lo vamos a explicar si fuera posible. Una de las propiedades que cumple dice que la media aritmética de una constante es igual a la misma constante. ¿Eso qué indica? Indica que si tú tienes, por ejemplo, datos, por decirte así, tienes datos, has recogido datos, no sé, llamémosles, y lo tienes expresados así, 15, 15, 15, 15, te dicen, a ver, saca el promedio de tus datos. Ah, pero tú te das cuenta que todos los datos es una constante, es lo mismo. Entonces, por propiedad, la media aritmética es 15. Entonces, para que no estés haciendo el cálculo, ¿no? Hay propiedades que también te evitan eso, ¿no? Entonces, a eso se le llama la media aritmética de una constante, es igual a la misma constante. Muy bien, ¿qué más he puesto como propiedades? ¿Sí? Por ejemplo, dice la media aritmética del producto de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la media aritmética de la variable. Bueno, esto sí ocurre, sí. A veces no nos damos cuenta que nos pasa esto, sí. Pero lo solucionamos rapidísimo y vuelta, si no utilizamos esta propiedad, nos hace demorar un poquito el cálculo, que es un poquito, llamémosles, nos lleva un pequeño tiempo, pero si por propiedades lo podemos sacar más rápido, ¿no? Muy bien, eso es cuando la variable, sí, va a ser multiplicada por una constante, ¿no? Dice que si tú multiplicas a la variable por una constante, la media aritmética puede ser expresada la constante por la media aritmética de la variable, nada más, ¿no? A eso se refiere. En ese caso, cuando se multiplica, pero también puede ser cuando tú lo sumas, ¿no? Cuando tú sumas, ¿no? Cuando tú sumas varias variables, tú también puedes trabajar que la media aritmética es igual a la suma de las medias aritméticas de cada variable. Entonces, esas son propiedades que se cumplen con la media aritmética, ¿ya? No todas las medidas cumplen esto, pero sí la media aritmética sí, ¿no? Por ejemplo, acá dice la media aritmética de una variable más una constante, aquí es cuando se suma una variable, es igual a la media aritmética más la constante, mejor dicho, es igual a esto. A una variable x le sumo una constante y le saco su media, es igual como si hubiera tenido la media aritmética de esa variable le sumándole la constante, igual como el producto, ¿no? Ahí multipliqué, aquí sumo. Entonces son propiedades que cumple solamente la media aritmética, ¿sí? Y esta es otra, ¿sí? Donde es necesario, muchos se utilizan en los muestreos, ¿sí? Especialmente en los estratificados. Y esto es lo que ocurre porque eso es lo que hacemos, ¿no? Dice, si una muestra se divide en R submuestras,
Entonces la media total de la muestra es igual a la suma de las submuestras ponderadas por sus respectivos tamaños dividido entre el tamaño de la muestra total. Entonces aquí tenemos varios submuestras, ¿no es cierto? Entonces cuando tú quieres sacar la muestra total, no es más que sumar todas esas medias de cada una de esas divisiones y dividirlo entre el tamaño de toda la muestra, ¿no es cierto? Y sacas una muestra o una media total de todo el grupo, ¿no? A eso se refiere. Muy bien. Y tenemos entonces lo que estamos expresando de manera simbólica, ¿no es cierto? De manera simbólica. Y la última, me parece que es la última, ya sí, es la suma de las desviaciones con respecto a la media aritmética. Así dice, es igual a 0 en cualquiera que sea la distribución. Entonces, cuando tú tienes un promedio de un conjunto de datos y lo comienzas a sumar todas sus desviaciones, que no son que cada dato menos su media aritmética encontrada multiplicada por su frecuencia, ¿sí? La suma de todos esos datos respecto a su media aritmética siempre te va a dar 0. Cualquiera que sea tu conjunto de datos o cualquiera que sea la distribución de datos. Eso es lo que quiere decir esta propiedad, ¿ya? Y eso cumple la media aritmética, siempre, ¿ya? Por si acaso. Y muchas de las técnicas se basan en eso para evitar los sesgos y por eso más bien hacen desviaciones respecto al promedio porque no hay sesgo de error, ¿no? Siempre sale 0, o sea, es bastante ajustable. Muy bien, como teoría he dejado esto, ¿no es cierto? Podríamos pasar ahorita a la mediana, pero vamos a verlo en la práctica, se dice, ¿no es cierto? Todo lo poquito que hemos hecho vamos a ver en la práctica. Entonces nos deberíamos ir a nuestros datos que tenemos ahí recogidos, pero la hora nos ganó. Entonces esa partecita lo vemos en la siguiente sesión, ¿ya? Y de ahí pasamos a otro contenido. Muy bien, para el jueves no hay exposición de temas, ¿sí? Para el jueves no hay exposición de temas, porque voy a avanzar un poquito yo para clarificar ahí un poquito, ¿sí? Y más bien, para el otro martes, vamos dejándolo de una vez, ¿sí? Miércoles, ¿no? El otro miércoles, ¿sí? Vamos dejándolo. Van a explicar el otro miércoles, como hoy día, por favor, el tema 3, el tema 4 y el tema 5, ¿ya? El 3, el 4 y el 5 para el otro miércoles. Entonces, el 3 que está expresado o está representado por Cruz Guerrero, del Rosario Flores, Delgado Zúñiga, Ríos Torres y Romero Merino. El tema 4 que está representado por Gutiérrez Carrillo, Romero Salvatierra, Domínguez Morales, Yupanqui Ramírez y Abad Ogoña. Y el tema 5 que está representado por Castillo Mogollón, Córdoba Olivos, Clotario Castillo, Izquierdo Silva y Guamán Ramírez, ¿ya? Eso es para el otro miércoles, ¿ya? Y el resto todavía tiene que esperar, ¿ya? Muy bien, entonces, 3 grupos para el otro miércoles y hay que ponerle bastante atención, ¿sí? A sus temas, porque fíjese, el tema 3 va a hablar de cuantiles, de cuartiles, deciles y percentiles. Y el tema 4 lo va a repetir por si acaso alguien estuvo distraído. Y el tema 5 va a hablar de 2 medidas que no lo voy a tocar yo, pero lo van a tocar ellos. La media geométrica y la media armónica. Como les digo, hay más medidas, ¿no? Entonces tienen que estar atentos a sus exposiciones de sus compañeros, ¿ya? Muy bien. Cuando hagan sus temas, si pueden utilizar nuestra data, bienvenido sea, porque ahí se vería pues su aplicación, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy dejando para la otra sesión de mañana, no, el viernes. Del viernes, ¿qué voy a hacer con mi data? Voy a calcular la media aritmética, ¿sí? Voy a hacer la réplica ahí, práctica, para que se vea, mis formulitas se vean ahí.
Entonces, y lo voy a utilizar con el Excel porque a mano manual, pero el Excel es una calculadora que me va a ayudar a sacar y a interpretar mis datos, ¿sí? Más o menos por ahí va la idea. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Por ahora, entonces, el trabajo individual, repito nuevamente, para cada cuadro estadístico elaborado en tu trabajo individual, hacerle una representación gráfica. Mejor dicho, hacerle simplemente un gráfico estadístico. Entonces, quedó pendiente eso. Si alguien por ahí tiene dudas, pues tendrá que hacer la consulta y a lo mejor en la sala lo respondemos, ¿no es cierto? Listo, por ahora queda ahí. Entonces no hay exposición de seminario talleres para la siguiente sesión, pero sí hay participación en el caso que haya alguna duda, ¿ya? Muy bien. Si no hubiera ninguna pregunta, entonces nos vamos a quedar ahí, voy a tomar asistencia, ¿ya? Por ahí ajusten un poquito sus